Entonces, miren, vamos a explicar la diapositiva anterior. Generalmente, cuando uno tiene que saber diferenciar cuál es la reacción real y cuál es la reacción ideal. La reacción real se caracteriza porque involucra todos los reactivos y todos los productos que estén involucrados en la reacción de combustión. O sea, el enunciado me va a dar qué combustible se va a utilizar, qué tipo de oxígeno se va a necesitar. Generalmente es aire, entonces si es aire, siempre tenemos que utilizar esto. El aire es igual a, que es el coeficiente estequiométrico, que multiplica a la cantidad de oxígeno, o sea, un mol de oxígeno más 3,76 moles de nitrógeno. Siempre hay que escribirlo cuando me digan que la cantidad que reacciona con aire. ¿Sí? Entonces hay que hacer eso, o sea que esta expresión que se encuentra aquí es igual a la que está aquí arriba. Y porque ya aquí pues está el factor, el coeficiente estequiométrico como factor común. Entonces, cuando yo llego y comienzo a multiplicar por todo lo que está dentro, pues me daría la que está acá extendida. Y los productos van a ser, ¿cuáles? Los de la reacción de combustión mínimo, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Sí? Esos tienen que estar siempre presentes. Y ya se agregan otros que me los da el enunciado, porque es característica de él. O sea, si aquí hay presencia de oxígeno al final, eso quiere decir que hay exceso de aire. Y si hay exceso de aire, va a haber exceso de oxígeno. Monóxido de carbono. O sea que puede hacer que en un momento dado haya deficiencia de la cantidad de ese aire o entonces no alcance a reaccionar con todo el combustible que está y entonces me va a dar una reacción incompleta. Entonces me va a aparecer monóxido de carbono. Y pues ustedes saben que cuando el aire reacciona con el combustible, no reacciona con el nitrógeno, o sea que la cantidad que entró va a ser igual a la cantidad que está saliendo. ¿Sí? Y pues o sea que podemos tener otra en la cual pues me aparezca aquí hidrógeno, me aparezca gas metano, CH4, me aparezca óxido de azufre, pero eso me lo da el enunciado del problema. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de combustible que yo esté realizando. Entonces, la reacción real siempre involucra todos los compuestos que hacen parte de los reactivos y de los productos en la reacción de combustión. Bueno, que esa es. La reacción ideal es la que, pues, involucra, en la que se busca que todo el carbono que está presente en el reactivo, en el combustible, se convierta en dióxido de carbono y todo el hidrógeno que está presente en el combustible se convierta en vapor de agua, más el nitrógeno que no reacciona. Esos son los componentes, esa es la reacción ideal. Ya miren que es sencilla, todo aquí simplemente habría que cambiar. Aquí he tomado CO8H18 porque venimos tomando la gasolina común, pero aquí este combustible puede cambiar y va a cambiar. ¿Sí? De resto lo demás pues va a depender, acá va a depender del enunciado del problema y aquí pues esta es la reacción ideal. Miren que los coeficientes de la reacción real, o sea las letricas, y en la ideal las he colocado de diferentes, pues como se dice, coloración, para que den cuenta que no son los mismos. Los coeficientes que usted determina en la real son diferentes cuando usted plantea la reacción ideal, o sea, hay que volverlos a hallar. De la misma forma como usted, con un análisis semejante como lo hizo en la reacción real. Esos son, por eso le estoy explicando esto paso a paso, porque eso es lo que hay que hacer en estos ejercicios. Ahora, yo puedo calcular la relación aire-combustible de la reacción real o de la reacción ideal. ¿Cómo se calcula? Esa relación aire-combustible, esta relaciona todo lo que esté involucra al aire, o sea, todo esto que está aquí, todos los componentes del aire, se debe tener en cuenta el oxígeno y el nitrógeno, y el combustible, pues es solamente, en este caso, en esta reacción que tenemos aquí, CO8H18. Y recuerden que esa relación de aire-combustible para una gran cantidad de reacciones de combustión es
15,13 a 1. Quiere decir que por cada kilogramo de combustible hay 15,13 de aire involucrados, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cuando yo plantee mi reacción real de combustible y me pidan calcular la relación aire-combustible, eso me va a dar un valor cercano a 15,13. Me puede dar mayor o me puede dar menor. Entonces ya nosotros sabemos, tenemos una idea de que cuando me da mayor, qué es lo que está pasando, y cuando me da menor, qué es lo que está sucediendo. Esa relación aire-combustible, aquí están, a veces en los textos no aparece AC, sino que aparece A sobre F. O sea, las siglas de aire y combustible en inglés, Air and Fuel, ¿sí? Kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. Entonces miren que en el numerador, en los kilogramos de aire, se involucra todo lo que está relacionado con el aire. A es el coeficiente que nosotros tenemos aquí, en el aire, o sea, esta A que se encuentra aquí en las dos reacciones. Este 32 resulta del peso molecular del oxígeno, o sea, ahí es donde necesitamos una tabla periódica. Entonces vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el oxígeno tiene un peso atómico de 15,9999, o sea, 16 lo aproximamos, o sea, lo redondeamos. Aquí vamos a redondearlo, ¿sí? Porque eso es lo que hacen los ingenieros. Ellos no toman 15,9999, sino que toman 16. Pero en la vida real, si yo redondeo y no tomo los 15,9999, yo estoy eliminando millones y millones y millones y millones y millones de átomos, ¿sí? Por el número de Avogadro. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a trabajar con 16. Entonces, como son dos oxígenos, ¿sí? Como son dos oxígenos aquí en el oxígeno, en los componentes del aire, entonces por eso 16 más 16 me da 32. Todo lo que se encuentra entre paréntesis es el peso molecular de los compuestos que están involucrados tanto en el aire como en el combustible. Entonces A, que es el coeficiente ya se ha hallado anteriormente, entonces ese valor que me da se multiplica por 32 más, ¿sí? ¿Cuál es el que sigue en el aire? El nitrógeno. Entonces sería el valor de A que ya determiné por 3,76. Recuerden que esa relación de 3,76 aparece la relación molar entre el nitrógeno y el oxígeno, que es igual a la volumétrica porque como son gases se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura. Y resulta de los moles de nitrógeno, que son 79%, dividido los moles de oxígeno, que son 21%, entonces eso me da 3,76. Entonces, A que multiplica 3,76 por, viene el nitrógeno. El nitrógeno en la tabla periódica tiene un valor de 14,007, pero vamos a trabajar con 14. Entonces, como hay dos nitrógenos, se multiplica por 2, entonces me da 28. Entonces, esto es lo relacionado con el aire, no más. O sea que cuando se pida relación aire-combustible o combustible-aire, solamente se tienen en cuenta los compuestos que están en los reactivos. No se toca nada de los productos. Y el combustible, pues nosotros sabemos que es C8H18. Entonces, ¿8 qué es? 8 es la cantidad de carbonos. Y este 12 es el peso atómico del carbono en la tabla periódica, 12,011. Entonces trabajamos con 12. Entonces hay 8 carbonos multiplicado por 12 más los hidrógenos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 18. Peso atómico del hidrógeno, 1,0079. Entonces trabajamos con 1. Entonces 18 por 1. Eso es. Esa es la forma como se determina la relación aire-combustible. Y miren, y pues esa relación aire-combustible me da 15,13. Entonces, dependiendo del tipo de reacción química que yo esté utilizando, entonces me puede dar mayor o me puede dar menor de ese valor teórico. Bueno, sí, o sea, listo. Y la relación combustible-aire, pues es combustible-aire, o sea, se invierte. O sea, que todo lo que esté relacionado con el combustible se encuentra aquí en el denominador. Entonces, esto mismo que está aquí lo coloco en el numerador y lo del aire, lo que está en el numerador, lo coloco en el denominador y hacemos la 1 sobre 15,13 que me da 0,
0,66. ¿Sí? Entonces, cuando usted llega ahí y agarra el combustible sobre lo del aire, entonces me da esta cantidad, que puede ser mayor o que puede ser menor, dependiendo del tipo de reacción de combustión. O yo puedo llegar y hacerlo directamente, o sea, no hacerlo por esta forma, sino que como ya calculé el valor aquí, entonces sería 1 sobre la relación aire-combustible que acabo de determinar. Rápidamente me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Haciéndola de esta manera o haciéndola de esta forma, pues utilizando los datos que están ahí. Conociendo la relación aire-combustible de la reacción real y la de la ideal, entonces yo puedo determinar el porcentaje de aire teórico, que es el que me involucra la relación aire-combustible de la reacción real y la relación aire-combustible de la reacción ideal. Hay que calcularlas, son diferentes. Ahí es donde yo me doy cuenta la riqueza o la pobreza de la mezcla que estoy realizando entre los componentes de la reacción de combustión, combustible y aire. Y eso multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, ahí me doy cuenta si hay exceso o hay defecto. Entonces yo tomo decisiones en cómo tengo que mejorar mis cálculos. Esto es. Entonces vamos a resolver ejercicios en los cuales, pues como siempre, comenzamos con un nivel de dificultad determinado y luego lo vamos incrementando para que vamos desarrollando esa habilidad y destreza en las diferentes situaciones problemáticas que me presenten con los ejercicios que vaya a resolver. Aquí tenemos un ejercicio típico. Muchachos, cuando falten unos 5 minuticos, por favor alguien me recuerda, yo les muestro sus notas. ¿Sí? Bueno, el ejercicio dice así. Vamos a comenzarlo para que vamos, el análisis o la estrategia que vamos a realizar aquí no es que va a ser el mismo para todos, sino que es el que usted debe tener como base para iniciar su procedimiento y lo que debe tener en cuenta. Aquí, pues, ahora se van a dar cuenta, dependiendo del tipo de ejercicios, entonces, cómo se va a proceder, porque hay ejercicios donde a usted no le van a decir determine la ecuación de combustión, sino que una vez en la primera, determine el porcentaje de aire teórico. ¿Sí? Entonces, ahí, para hacer eso, usted tiene que hacer primero, escribir la reacción de real, luego la ideal, calcular las relaciones aire-combustible de cada una de ellas para poder determinar ese porcentaje. Entonces va a variar. Aquí vamos a ir paso a paso. Se quema un combustible típico, C16H32. Miren que ya es diferente a la gasolina. Profe, cuando nos pidan la ecuación de combustión, ¿procuramos usar la ideal o la real? Eh, Dependiendo de los datos que leen, es la real. ¿Sí? Es la real. La primera. Bueno. Usted siempre debe escribir la reacción real porque es la que está relacionada con el enunciado que le están dando aquí. ¿Sí? Ahí inicia. Y luego escribe la ideal, que es la más sencilla, porque uno esperaría pues que solamente tenga el combustible, tenga el oxígeno, tenga el dióxido de carbono, el vapor de agua y el nitrógeno. ¿Sí? Listo. Entonces, A. Se quema un combustible típico C16H32 con una cantidad correcta de aire. Determinar A. La ecuación de combustión. B. La relación aire-combustible. C. El porcentaje de dióxido de carbono en volumen existente en los gases secos de la chimenea. Ustedes ya saben, cuando se habla de gases secos, ¿qué hay que hacer? O sea, que tienen en cuenta los gases que se formaron menos el agua. ¿Sí? Y D. El porcentaje de nitrógeno en volumen presente en estos mismos gases de esa reacción que vamos a hacer ahí. Bueno, vamos a iniciar con cómo determinamos la ecuación de combustión. Entonces, la reacción de combustión, ¿qué contiene? Es lo primero que debe contener el combustible, el comburente
que es el oxígeno, y el oxígeno viene en el aire, y aquí me dice que con la cantidad correcta de aire, o sea, aquí está la cantidad correcta de aire, quiere decir que hay la cantidad de aire teórico, ¿sí?, o requerido, que contiene la cantidad de oxígeno mínimo para que me reaccione todo el combustible. Miren que aquí, de una manera indirecta, con esta que me están diciendo aquí, entonces yo estoy aplicando el concepto que nosotros vimos al inicio. Y es muy importante, porque si no, porque si usted no sabe qué cantidad correcta de aire, ¿y eso qué es? Pues es el aire teórico o aire requerido, que contiene la cantidad mínima de oxígeno para que reaccione todo el combustible y me dé los productos que se esperan. Entonces, esos son los reactivos. El combustible, que es este, y como me dice el aire, entonces colocamos todo lo relacionado con el aire, como vimos en la reacción anterior. ¿Qué me produce? Entonces viene la flecha. ¿Qué me produce? Como tiene la cantidad correcta de aire, o sea, tiene la cantidad mínima de oxígeno, entonces los productos que me van a dar son dióxido de carbono, o sea, tiene CO2, más vapor de agua, más el nitrógeno que entró es igual al que salió. Esa sería la reacción de combustión y sería la real para este caso. Entonces, la ecuación de combustión al 100% de aire teórico, o sea, todo el aire que me entra, o sea, la cantidad que yo meta va a ser el 100% y eso me debe garantizar que ahí debe estar la cantidad mínima de oxígeno para que me reaccione todo el combustible, ¿sí? Queda expresada como, ahí está, el combustible, el aire que contiene el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que no reacciona con el combustible que entró es igual al que sale. Esa es la reacción real para este caso. Y de acuerdo a la información que me está dando el enunciado. Ahora, ¿qué me falta aquí? Conocer los coeficientes. Como si vamos a determinar la relación aire-combustible, entonces yo sé que es por cada kilogramo de combustible, o sea, aquí el coeficiente de este es 1. No me preocupo por colocarle letra, ¿sí? En este donde colocamos la A, y aquí yo puedo colocar la M, puedo colocar la B por 2, o la M, o aquí la B, y aquí pues sería otra vez la A, o colocar otra letra. De todas maneras, el coeficiente que yo coloque aquí en el nitrógeno que salió, por eso lo tengo aquí entre paréntesis, que es igual al que entró, ese coeficiente que yo coloque aquí debe ser el mismo para el que sale. O sea, yo puedo si yo tengo aquí A, acá le puedo colocar A, o yo le voy a colocar una K para que se den cuenta que ese valor del coeficiente que yo determine aquí tiene que ser igual al que me dio acá, ¿sí? Bueno, aquí está. Entonces, esta es la ecuación de combustión que me están solicitando, ¿sí? Esta es la ecuación. Pero esta ecuación está completa, ¿sí o no? No, no está completa. ¿Por qué? Porque no conozco el valor de A, no conozco el valor de B, el valor de D o el valor de K. Como le digo, ustedes pueden colocar las letras que quieran del abecedario, tanto el alfabético como el griego. Lo importante es que cuando coloquen esas letras, que son los coeficientes estequiométricos, ¿qué son los coeficientes estequiométricos? Son los números que yo voy a determinar para que me dé la cantidad exacta de átomos, tanto en los reactivos como en los productos, ¿sí? Entonces, eso me permite balancear la ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ojo con esa, usted no voy a colocarle aquí una C, porque esta C de pronto la confunde con la que está aquí. Entonces, no es bueno colocar una letra porque sea totalmente diferente a las que estén relacionadas con las fórmulas químicas de los compuestos que están como reactivos o los que están como productos. La sugerencia, usted, si usted quiere, la puede colocar. Lo importante es que no se vaya a confundir. Bueno, entonces ahora el paso siguiente es que calcular cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale D y cuánto vale K, ¿sí? Entonces, para eso, como dice ahí, balanceamos los átomos. Entonces, toda reacción química, sea de cualquier tipo, siempre debe estar balanceada. ¿Para qué? Para que el número de átomos de los reactivos que se encuentran en los reactivos sea igual al número de átomos de los elementos que se van a encontrar en los productos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo
16 carbonos en los reactivos, en los diferentes productos que se me formaron deben aparecer 16 carbonos. Lo mismo para los hidrógenos. Si aquí tengo esta cantidad de hidrógenos, debo tener igual cantidad acá en los productos, en los diferentes compuestos que yo tenga. Pero en los diferentes compuestos que se han formado, el único que contiene hidrógeno aquí es el agua. Entonces sería relacionar esto que está aquí con el agua, no más. Lo mismo para el oxígeno, lo mismo para el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Balanceamos los carbonos. Entonces, al balancear los carbonos, ¿dónde hay carbonos? En esta reacción química. Los carbonos se encuentran solamente aquí en el combustible. No hay más. En el oxígeno no hay. Ahora paso a los productos. ¿Dónde hay carbonos en los productos? Aquí en el dióxido de carbono. Entonces me centro en este compuesto y me centro en el de aquí, solamente con los carbonos. Entonces, quiere decir que al lado de los reactivos, este que está aquí, como en una reacción química, el peso de los productos es igual al peso de los reactivos al terminar la reacción, según la ley de la conservación de la masa. Entonces, por eso vamos a tratar esto como una igualdad. Por eso hemos dicho que cuando yo determino los valores de los coeficientes estequiométricos, el número de átomos que se encuentran en los reactivos deben ser, de los elementos que se encuentran en los reactivos, deben ser igual a los que se encuentran en los productos. Entonces, en los reactivos, ¿cuántos carbonos hay? 16. 16, correcto. Entonces, 16, hay más carbonos por ahí solamente en el combustible. Entonces, 16 es igual a, ahora nos vamos a los productos. ¿Dónde están los carbonos? Aquí en el CO2. Entonces, ¿cuántos carbonos hay aquí? 1 multiplicado por B. Entonces, 16 es igual a 1 por B. Ese 1 es la cantidad de átomos de carbono que hay en el dióxido de carbono multiplicado por el coeficiente. Si aquí tuviera un 2, entonces sería 2 por B. ¿Sí? Bueno, dependiendo del tiempo compuesto que yo tengo. Entonces, aquí está. Entonces, 16 es los carbonos que están al lado de los reactivos y 1, que es el carbono que se encuentra aquí en el dióxido de carbono multiplicado por B. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Despejo el valor de B, que es la incógnita aquí. Entonces, B es igual a 16 sobre 1, entonces me da 16. Entonces, de esa manera ya sé que B vale 16. ¿Sí? B vale 16. Bueno, ¿estamos? Ahora, ¿cómo calcularían ustedes la cantidad de hidrógenos? Háganlo y me dicen rápidamente. ¿Cuánto les dio? Por eso les digo papel y lápiz, calculadora. Serían 16 también, profe. Eso, vamos a ver. ¿Todos están de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Sí, a todos les dio lo mismo? Sí, profe. Ok, entonces vamos a verificar. Eso es. Entonces, miremos. En los reactivos tenemos 32 hidrógenos. No hay más hidrógenos. Igual a, ¿dónde hay hidrógeno en los productos? En el agua. Entonces sería 32 igual a, ¿cuántos hidrógenos tenemos aquí en la fórmula? 2 por D. No hay más hidrógeno, entonces eso sería los hidrógenos 32, que son los que están aquí en el combustible, igual a los que se encuentran aquí en el agua. Entonces hay 2. Este 2 que está aquí es por el 2 que está en la fórmula y multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Entonces hacemos lo mismo, despejamos D y también me da 16 como dieron los compañeros. Entonces ya sabemos que B y D son 16. Luego los reemplazamos. Ahora vamos a calcular los oxígenos. En los reactivos que tenemos, 2 por A igual a, ¿dónde hay oxígenos? Tenemos aquí en el dióxido de carbono y en el agua. Entonces sería 2 por A igual a 2 por B más 1 por D. ¿De acuerdo? Ahí está. 2 por A, este de aquí por el de acá, igual
porque no hay oxígenos aquí en el reactivo. Ahora paso a los productos. ¿Dónde hay oxígeno en los productos? Tenemos aquí en los diferentes compuestos que se formaron, tenemos en el dióxido de carbono, tenemos oxígeno y en el agua. Entonces en el dióxido de carbono tenemos 2 por B más 1 por D. Ya cuando agarren ustedes las perdicias, no tienen necesidad de colocarle el 1, sino que una vez más D. ¿Sí? Como hacen algunos de ustedes para simplificar eso, no hay ningún problema, les da lo mismo. Porque eso son operaciones que nosotros sabemos de las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división. Entonces el paso siguiente es, ya conocemos el valor de B, conocemos el valor de D, reemplazamos y despejamos A. Y por eso lo hemos ido calculando. Entonces, al despejar, hallar el valor de A me da A igual a 24. O sea que ya vemos que A vale 24. 16 y 16. ¿Cómo nos daría el balanceo de los nitrógenos? Entonces, los nitrógenos se encuentran solamente aquí en el aire. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? 2. Entonces sería 2 por A por 3.76. O A por 3.76 por 2. La misma cosa. Como quieran, no hay problema. Lo mismo acá. Entonces sería 2 por K por 3.76. ¿Eh? Ahí tenemos la ecuación para mirar para el balanceo de los nitrógenos. Entonces ahí están. A por 3.76 por 2. Y en los productos, K por 3.76 por 2. Como A vale 24, entonces reemplazamos 24 por 3.76 por 2. Entonces me daría este valor que está aquí. Por eso les digo, tengan su calculador y vayan haciéndolo. Y es igual a K por 3.76 por 2. Entonces 3.76 por 2 me da 7.52. Ya con base en eso despejo K y K me da 24. Entonces por eso K tiene que ser igual al valor de A. Ya me dio 24. ¿Sí? Entonces no importa el coeficiente que yo coloque en la cantidad de nitrógeno que salió, porque me tiene que dar el mismo valor que el que yo determine aquí en los reactivos. Coeficiente que coloque ahí adelante el valor de A. Bueno, entonces ya con eso reemplazamos los valores de cada una de las letras en la ecuación que nosotros tenemos. Entonces por ahí se habla ahí de reescribir. Vamos sencillo, pero paso a paso y después no tenemos problema. Ahí está. Esta sí es la respuesta a la pregunta A. Esta es la ecuación de combustión que me están pidiendo. Entonces miren ustedes, 16 carbonos, 32 hidrógenos. Y aquí tenemos los 32 hidrógenos. ¿Bien? Listo. Entonces ya me queda la ecuación balanceada. Y cuando yo tengo la ecuación balanceada, yo puedo decir que una mol de C16H72 me reaccionó con 24 moles de oxígeno. O que 24 moles de oxígeno me reaccionaron con una mol de acá. O que 24 moles de oxígeno me reaccionaron con esta cantidad de moles que yo tengo aquí, 24 por 3.76 de nitrógeno. O que esta mol del combustible me formó 16 de dióxido de carbono o 16 de agua o esta cantidad de hidrógeno. O que 16 moles de oxígeno se formaron con 16 moles de agua o viceversa. Entonces, cuando balanceo la ecuación tengo la relación estequiométrica entre reactivos y productos o productos y reactivos. Entonces ahí es donde me queda fácil determinar con esta cantidad cuántos se me formaron de este, que me pueden decir cuántos moles de dióxido de carbono se formaron, cuántos kilogramos. Entonces, yo ya al conocer la cantidad de este, entonces hallo la relación molar y luego los moles los paso a gramos. ¿Sí? O sea, una mol de dióxido de carbono pesa, como ya nos dimos cuenta, el peso molecular de el compuesto, el peso del carbono más los dos oxígenos. Entonces me da la cantidad en gramos que pesa una mol de esto. Entonces ya tenemos ahí los valores. Entonces 90.24 resulta de multiplicar 24
por 3.76. Si no me creen, háganlo. Para que, bueno, y ese 90.24 ¿de dónde salió? Es esto. 24 por 3.76, lo mismo acá. Entonces miren que la cantidad de nitrógeno que entró en la mezcla de aire es igual a la que salió porque él no reacciona con el combustible. Todo el carbono que había aquí en el combustible se transformó en dióxido de carbono y todo el hidrógeno que había en el combustible se transformó en vapor de agua. Ahora con esto yo ya puedo determinar la parte B, o sea, la relación aire-combustible. ¿De quién? De la reacción que me están planteando aquí, que en este caso es la reacción real. ¿Sí? Entonces, en el aire, kilogramos de aire serían igual a ¿qué? 24. ¿Se acuerdan ustedes de la A que había ahí? Entonces esa A vale 24. Es el coeficiente que acabamos de hallar, multiplicado por dos oxígenos. El oxígeno en la tabla periódica pesa 16 por 2, me da 32. Más 90.24, que es 24 por 3.76 por el nitrógeno que pesa 14 por 2, me da 28. Entonces todo eso es lo que está relacionado con el aire. Ahora dividido los kilogramos de combustible. 16, pues son la cantidad de carbonos que hay en el combustible, en el compuesto. Multiplicado por el peso atómico del carbono, que es 12. Más los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 32, multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Entonces hacemos la multiplicación en suma respectiva en el numerador y el denominador y eso me da 14.68. Miren que la real o la teórica es 15.13. ¿Se dan cuenta que la relación cambia dependiendo del tipo de combustible? Entonces esta me dio menor. Si me dio menor, quiere decir que la cantidad de combustible es mayor que la cantidad de aire que estoy suministrando. En caso que me pregunten qué significa esto. Ahora vamos a determinar el porcentaje de dióxido de carbono en los gases secos de la chimenea en volumen. Entonces el porcentaje de dióxido de carbono sería el porcentaje de dióxido de carbono dividido la suma de los otros dos gases. ¿Cuáles gases? Pues aquí en los productos se forman tres gases: dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Pero como dicen gases secos, entonces no involucro el agua. Entonces sí sería la suma de el dióxido de carbono más el nitrógeno. Entonces sería CO2 dividido CO2 más nitrógeno. Ahí tenemos. CO2 tenemos 16 y tenemos 16 de CO2 más 90.24 de nitrógeno. Entonces al hacer ese cociente me da 0.1506. Al multiplicarlo por 100 pues me daría 15.06% de dióxido de carbono. Como estamos hablando de porcentaje, entonces la suma de los dos me tiene que dar el 100%. Entonces, si yo quiero calcular el del nitrógeno, sería 100 menos esta cantidad. Entonces me daría el de nitrógeno. ¿Por qué? Porque 100% de los gases sería igual al porcentaje de CO2 más el porcentaje de nitrógeno. Y al despejarlo, pues me daría esa cantidad. O si no, pues lo hago. Para determinar la pregunta D que viene, el porcentaje de nitrógeno. Entonces el porcentaje de nitrógeno sería igual a nitrógeno sobre la suma de los dos, CO2 y nitrógeno. Ahí está. 100 menos 15.06 me da 84.94. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya este tiene un nivel de dificultad diferente al anterior, pero con lo que hicimos anteriormente podemos interpretar mejor. Bueno, miren, el análisis de ciertos gases de escape da los siguientes porcentajes en volumen.
O sea que si tenemos nosotros en una caldera, pues introducimos algo que nos mida los gases que se están formando. O si tenemos una chimenea, la podemos colocar en la parte superior, los sensores, y medir la cantidad de gases que están saliendo, o en un reactor. Entonces, haga de cuenta ustedes como cuando uno va a una revisión técnico-mecánica en un en un motor de combustión interna. Que le dicen, usted enciende el carro. Ah, bueno, ya no, porque a uno lo hacen bajar. Deje el carro aquí, le colocan el turno en la parte de arriba, y pues los técnicos se encargan de meterlo allá donde le van a hacer el diagnóstico. Entonces, siempre le colocan, lo encienden, más o menos debe estar entre 400 y 600 en las revoluciones cuando uno enciende, y le colocan el sensor. Y ese sensor mide una gran cantidad tiene varios sensores para medir los diferentes. Entonces, eso es lo que hacen ahí, o el famoso análisis de ORSAP. Entonces, me dicen que cuando se hace ese análisis de los gases de escape, contiene dióxido de carbono, 12,1% de dióxido de carbono. Contiene 0,3% de oxígeno. Contiene 3,3% de monóxido de carbono. Contiene 1,3% de hidrógeno. 0,3% de metano. Y de nitrógeno contiene 82 puntos. No me deja ver aquí la, la franjita esa. ¿Cuál es el otro? El número que está después de la coma del 82. Punto 7. Eso, 82,7 de nitrógeno. Entonces, eso es lo que me está dando el análisis de esa combustión que se está llevando a cabo en esa cámara. Entonces, y me piden, suponga que la combustión o que el combustible sea un hidrocarburo de la forma CXHY. ¿Sí? Entonces no me dan el valor tengo que hallar el valor de X y el valor de Y para saber cuál es el combustible que estoy utilizando. En el anterior me lo daban, C16H32 o C16H36. Y como me lo estaban dando, entonces aquí este valorcito de X lo tenemos que hallar. Entonces me dice, encontrar los valores X e Y. Entonces si voy a encontrar los valores X e Y, esas letras son iguales a la cantidad de carbono o a la cantidad de hidrógenos que hay ahí en el combustible. B, escribir la ecuación de combustión. C, determinar la relación aire-combustible real. Y D, el porcentaje de aire teórico. Miren que aquí ya viene este problema con todo. ¿Sí? Son ejercicios que son, diría uno, son ejercicios tipo examen. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay de este ejercicio con el anterior? De que en el anterior yo tenía que determinar los coeficientes estequiométricos. Entonces, cuando me den estos porcentajes de los gases, entonces como dicen gases de escape, o sea, todos estos son los productos que están saliendo de esa reacción de combustión. Entonces, estos son los coeficientes estequiométricos. Este 12,1 es el coeficiente estequiométrico de dióxido de carbono. Este es el coeficiente estequiométrico de el O2. Este es el de monóxido de carbono. Este el del hidrógeno. Este el del metano. Y este es la cantidad de nitrógeno que está saliendo. ¿Qué me falta ahí? ¿Cuáles son los gases que debe tener una reacción de combustión? Los Los principales, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Me dan vapor de agua? No, pero entonces yo lo coloco. Entonces debo involucrar en los productos el vapor de agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar X e Y? Escribir la ecuación de combustión. ¿Sí? Porque yo no puedo encontrar X y Y sin escribir esa ecuación de combustión. Entonces, lo ideal es que, bueno, aquí me hubieran colocado primero la ecuación de combustión, pero nosotros la escribimos, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los reactivos? ¿Reactivo de quién? De la reacción de combustión. ¿Cuál es la reacción de combustión que vamos a ver aquí? ¿Cuál es el combustible? Entonces, la reacción de combustión tiene un combustible y el combustible es CXHY. Más, ¿cuál es el comburente? O sea, el oxígeno. ¿Quién contiene el oxígeno? El aire.
Entonces aquí nos han dicho, pues entonces se supone que es E aire, más aire. Ahí está. CX, HY más A, que contiene todo lo relacionado con el aire. Esos son los reactivos de esa reacción de combustión. Ahora, ¿cuáles son los productos? Todos los que están aquí son los productos porque me dice análisis de ciertos gases de escape. O sea, esos son los humos o los gases de producción o los productos que se forman. Entonces, los productos son todos esos señores. 12,1 de dióxido de carbono, 0,3 de oxígeno, 3,3 de monóxido de carbono, 1,3 de hidrógeno, 0,3 de metano y 82,7 de nitrógeno, más agua. Claro, aquí no me dan el agua, pero ustedes saben que el agua es uno de los componentes de la reacción de combustión. Si usted no coloca el agua aquí, cuando balancee la ecuación, no le va a dar el número de átomos. ¿Sí? Pues termina la relación aire-combustible. Entonces, el problema, todos los cálculos que haga están perdidos. Entonces, listo. Esta sería. Esa es la reacción. Entonces, ahora, miren que aquí ya, cuando me dan este por eso es diferente al anterior. Esa es la estrategia aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora aquí? ¿Cuál sería el paso siguiente? Determinar el valor de A y determinar el valor de B. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Igual a lo que hicimos anteriormente. Balancear la ecuación. O sea que balanceamos los átomos de carbono, los átomos de hidrógeno, los átomos de oxígeno, los átomos de nitrógeno. Entonces, Profe, cuando ¿sí? nos dan esta lista así de productos, es necesario ponerlos todos, ¿cierto? Pero, o sea, siempre se ponen, porque pues pensaba ponerla solamente pues los productos que son agua, nitrógeno y el CO2, pero pues obviamente no quedaría equilibrada. No, Entonces claro, siempre que ya esta lista la ponemos tal cual. claro, porque recuerden ustedes que hay tipos de reacciones de combustión, reacciones completas y reacciones incompletas. Y esta sería una reacción incompleta. ¿Por qué? Que en el momento en que a mí me aparezca CO2, CO es una reacción incompleta. Entonces eso quiere O decir sea que que, la cáscara aquí es que no está el agua, ¿no? Eso era lo que te referías. no, cáscara no. Porque usted sabe que toda reacción de combustión tiene el combustible, tiene el comburente, o sea, el aire que contiene el oxígeno y que produce CO2 más vapor de agua. Entonces no es ninguna cáscara. Usted ya sabe que es una reacción de... Si usted no le coloca el vapor de agua, no es una reacción de combustión. Eso es lo que les he venido mostrando a ustedes, la característica de la reacción de combustión. Esos son los componentes mínimos. Siempre deben estar presentes, porque si usted no le coloca aquí vapor de agua, entonces no, la reacción de combustión no le va a quedar como debe ser. Entonces, la decisión que usted tome en su empresa, cuando haga los cálculos, va a ser un problema. Claro que a usted no le va a tocar hacer esos cálculos. Bueno, si no tienen un ingeniero químico. Pero si usted es el que está encargado como jefe de planta, a usted le toca hacer eso. ¿Sí? Entonces tiene que involucrarlo, no es ninguna cáscara, porque ya se sabe que por eso les dije, los componentes, eso es lo que ven, por eso les digo la parte teórica. Los componentes de la reacción de combustión son el combustible, el aire, dióxido de carbono y vapor de agua. Y pues la cantidad de energía que se libera. Eso lo venimos diciendo desde que comenzamos esta parte, entonces no se les puede olvidar. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ustedes balanceen los átomos de carbono. ¿Cómo les daría? Voy a pausar esto un momentico, la grabación. Entonces, ¿dónde hay átomos de carbono? Aquí. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono hay? Hay X. ¿Hay más átomos de carbono en lo relativo? No. Entonces, X es igual a, miramos en los productos, hay en el CO2, hay en el CO, hay en el CH4. Son donde hay carbonos. Entonces, X es igual a 1 por 12,1 más
1 por 3.3 más 4 por 0.3. ¿Sí? Eso sería ahí. ¿Les dio así? Profe, ¿por qué a lo último se multiplica por 4? No se debería multiplicar por uno, pues el carbono va Ah, solo. perdón, no. Sí, tienes toda la razón. 1 sí, ahí estamos en carbono, ¿no? Yo tomé aquí pues, los hidrógenos. Es 1 por 0,3. Correcto, tienes toda la razón. Esa sería para calcular, sea ahí, con eso para tener nosotros los carbonos. Ahora balanceemos los hidrógenos. Con eso hallaríamos, pues ahí la incógnita es X. Ahora vamos a balancear los hidrógenos. Solamente hay hidrógeno aquí en el combustible. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay Y. Entonces Y es igual a. ¿Dónde aparecen hidrógenos en los productos? Están aquí en el hidrógeno y en el metano y en el agua. Entonces Y es igual a 2 por 1.3 más, ahora sí, 4 por 0,3 más 2 por B. Esa sería la forma como balanceamos los hidrógenos. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque no conocemos cuánto vale Y ni cuánto vale B. Bueno, pero no importa. Seguimos. Porque más adelante tiene que haber alguna que me involucre el valor de B y entonces se pueda determinar. Ya balanceamos los carbonos, balanceamos los hidrógenos. ¿Algún problema hasta ahí? Que esto lo tienen que hacer siempre. Entonces, si usted ya lo que hemos hecho aquí, en el ejercicio anterior, si lo entendimos y en este, ya no van a tener problemas en nosotros. Bueno, en cuanto vayan a hacer el balanceo. ¿Sí? Bueno, suponiendo que respondieron todos que no hay problema. ¿Qué ya balanceamos los carbonos, balanceamos los hidrógenos. Pero yo necesito hallar el valor de X y Y. Entonces, hasta ahora no hemos hallado eso. Entonces, tenemos que balancear ¿quién? Los oxígenos. Entonces, balanceemos los oxígenos. ¿Dónde hay oxígeno en los reactivos? Solamente aquí en el aire. ¿Qué cantidad de oxígenos tenemos? 2 por A. Entonces 2 por A es igual a, ahora vamos a los productos. ¿Dónde hay oxígeno en los productos? En el CO2, en el O2, en el CO y en el agua. Entonces 2 por A es igual a 2 por 12.1 más 2 por 0,3. Imagino que ustedes van haciendo eso, me van siguiendo y van copiando. Más 1 por 3,3 más 1 por B. ¿Sí? 1 por B. Entonces, de pronto ahí sí yo puedo calcular el valor de B. Entonces, al despejar yo el valor de B, conozco su valor y lo puedo reemplazar en el cálculo anterior y puedo hallar el valor de Y. Bueno, y ahora pónganle cuidado ustedes aquí al calcular los átomos de nitrógeno. Entonces, los átomos de nitrógeno, como el que entra es igual al que sale, entonces simplemente sería que, ¿qué me están diciendo aquí? Que la cantidad de nitrógeno es de 82.7. Esa es la cantidad de nitrógeno. O sea, esto que está aquí. ¿Sí? Y esa cantidad de nitrógeno va a depender de quién. De A por 3,76 es igual a 82.7. ¿Sí?
Entonces A por 3.76 es igual a 82.7, porque ya conocemos la cantidad de nitrógeno. Bueno, entonces de ahí ya despejamos el valor de A, ¿sí? Y listo. Esa sería la ecuación real. La ecuación real es la que involucra todo lo que me da el enunciado, ¿sí? Todo lo que me da el enunciado. Entonces, ahora sí, tenemos la ecuación. Bueno, balanceo de los nitrógenos. A por 3.76 igual a 82.7. Yo, no importa si yo comienzo al derecho o comienzo al derecho o al revés, me tiene que dar lo mismo. Bueno, yo lo de derecho al revés, pues yo puedo llegar y de todas maneras tengo que balancear todos los átomos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Luego los carbonos, ya lo vimos. Los oxígenos, como dijimos, 2 por A, tal como estaban aquí. Y el agua, o sea, ya no le coloqué 1 por B, sino pues una vez B. Imagino que ustedes lo harán de la misma manera. Entonces, aquí donde les dije yo que podemos despejar pues acá como, ¿por qué yo lo hice aquí? Al darme cuenta de que aquí yo puedo determinar el valor de antes, por eso lo hice de primero, pero no importa el orden, para ir calculando de una vez. Pero de todas maneras, como nosotros lo hicimos, da la misma, nos tiene que dar los mismos valores, ¿sí? Y, y nosotros dijimos, Y es igual a, donde están los hidrógenos, en los productos, en el hidrógeno, en el CH4 y en el agua. Aquí están. Entonces, esos son los valorcitos. Entonces, miren que hay que tener mucho cuidado aquí, porque ya aquí, como les digo, si usted se equivoca aquí, se tira todo el ejercicio, o sea, no puede responder bien la parte A, ni B, ni C, ¿sí? Y aquí sí, pues, si usted cometió el error, ya sabe el problema que va a tener en la caldera, o sea, no se puede equivocar. Bueno, listo. Profe, en la parte del nitrógeno, ese 3.76 se multiplica por ese 2 ¿Cuál dos? del nitrógeno. No, no, porque aquí el nitrógeno, miren ustedes que el valor del nitrógeno me lo dio en el análisis de los gases, 82.7. Sí, en el enunciado me están diciendo, me aparecen ahí nitrógeno 82.7, ustedes me están dando ese valor. O sea que este es el valor del nitrógeno, ¿no? Por eso tomamos A, 3.76 es igual a 82.7. Ah, sí, pero me refiero en la parte izquierda, pues. Pues sí, es lo mismo, o sea que como es la cantidad de nitrógeno que entra igual a la que sale, entonces lo que yo hago aquí a la entrada tiene que ser igual a lo que está a la salida, ¿de acuerdo? Entonces sería A, 3.76 igual a 82.7 que me han dado de nitrógeno. Porque cuando usted multiplica esta cantidad que está aquí, este coeficiente, por esta relación molar, entonces le da la cantidad de nitrógeno que está presente en la mezcla de aire, ¿sí? Según la relación molar que hemos hablado. Bueno, entonces miren que otra cosita.
Aquí hay algunos dirían, no, pues 21.99 es 22. Sí, usted lo puede trabajar con 22, no hay problema. Otro lo pueden trabajar con 21.99. Entonces, cuando hagan por allá los cálculos de la relación carbono-nitrógeno, la relación de aire-combustible, entonces pueden tener unas pequeñas variaciones y eso es debido a que hizo el redondeo. O la otra es que algunos llegan aquí 15.7, uno dice, yo voy a traer con 16. O aquí, eh, en Y, yo voy a trabajar con 36. Tiene que redondear. Entonces, ahí pues de eso va a tener pues sus repercusiones en el cálculo. Bueno. Entonces miren que como en los ejercicios que veníamos resolviendo, este valor es de X e Y, o sea, la cantidad de átomos de carbono eran números enteros. Y aquí no están, o sea, este es lo que el famoso principio de Cannizzaro, en el cual pues se busca de que las masas sean exactas. ¿Sí? Entonces, por eso se hace una relación y pues yo puedo trabajar esa relación hidrógeno-carbono 35.6 a 15.7, pues me daría 2.2. O sea que habría que multiplicar pues todo el CXHY por 2 y entonces me daría esto 36 y 81, pues reemplazando los valores ahí a multiplicarlo por 2. Entonces podemos hacer el cálculo solamente trabajando con 15.7 y 35.6 u otro puede llegar y hacerlo con 36 y 81, ¿sí? Cuando haya las relaciones carbono-nitrógeno. Entonces eso pues va a tener sus variaciones. Entonces vamos a trabajar con estos valores, ¿sí? Con estos que están aquí. 15.7 y 35.6. Como cuando uno está en la vida real, entonces busque el compuesto que tenga esta característica. O sea, ese combustible en la gasolina. O sea, ¿cuál en los compuestos en la gasolina, no en el petróleo, tiene este peso molecular? Tanto eso en el proceso de destilación que actúa como combustible. Son los que aparecen por allá en las naftas o algo por el estilo. ¿Sí? Bueno, entonces, como les digo, yo puedo hacer esa parte. Entonces, cuando yo hago la relación hidrógeno, carbono o Y sobre X, entonces obtengo esa relación de 2, o sea, igual a 2, y trabajo con todo eso y redondeo toda esta parte aquí para obtener los carbonos. Pero nosotros podemos trabajar con este de acá, tal como viene el ejercicio. Entonces la ecuación será la real, involucra todo, ahí está. 15.7 de carbonos, 35.6, 21.99 de oxígeno, 82.7 de nitrógeno y lo que me dio aquí, todo lo enunciado. Y la cantidad mire, en agua. Esta, mire, 15.9 moles o kilogramos de agua que deben estar involucrados en esta reacción. Si usted no los coloca, es una cantidad de masa que se está perdiendo y eso es, entonces ahí no podría usted haber equilibrado bien los verdaderos hidrógenos o carbonos que estén presentes u oxígenos. Bueno, ya con base en esa reacción real, entonces yo puedo, ya ahora sí, pues ya determinamos de una manera aquí directa, X vale 15.7 y Y vale 35.6, que sería lo que me estarían pidiendo en A. ¿Sí? Esta es la ecuación que me están pidiendo de combustión, o sea, sería la ecuación real porque involucra todos los reactivos y productos de la reacción de combustión que estamos realizando. Entonces, a esta reacción real le determino la relación aire-combustible. Entonces, aire-combustible, me centro solamente en los reactivos. ¿Cuál es el aire? Todo lo que está aquí. 21.99, que es el coeficiente. Entonces, 21.99, que es el coeficiente, o sea, el valor de A multiplicado por
cada oxígeno que vale 16 me daría 32 más 82.7, porque nosotros dijimos que A por 3.76, entonces me daba 82.7 por, yo le puse aquí 2802, pero pueden trabajar con 28, o sea, 14 que es el peso atómico, por 2 me da 28. Aquí estaba metiéndole los decimales, 14.007. Bueno, listo, pero 28, trabajan con 28, no hay problema. Eso sería el aire, todo lo relacionado con aire en esta reacción. Y hacemos ahora el combustible. ¿Cuál es el combustible? C15.7 H35.6. 15.7, ¿qué es? Es el coeficiente. ¿De quién? Que se coloca. 15.7, perdón, es la cantidad de carbonos que hay en el compuesto, en el combustible, multiplicado por el peso atómico del carbono, que es 12, más la cantidad de hidrógenos, 35.6, multiplicado por el peso del hidrógeno en la tabla periódica es 1, o 1.0079. Bueno, trabajamos con el redondeo de ellos. Hacemos las operaciones pertinentes en el numerador y en el denominador y obtenemos que la relación aire-combustible para esta reacción es de 13.55. Miren que dio menor a la teórica, que es 15.13. Kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Entonces quiere decir que esta cantidad está menor. O sea que hay deficiencia de, un momento dado, la cantidad de combustible es mayor que la cantidad de aire. ¿Sí? Entonces por eso es que se me forman esa cantidad de productos ahí. El porcentaje de aire teórico es el punto D. Y para calcular el porcentaje de aire teórico, ¿qué necesitamos? La relación aire-combustible de la relación real, ya lo tenemos aquí. Esto que está aquí, este valor. Sobre la relación aire-combustible de la reacción ideal. ¿La tenemos? No. Entonces hay que determinarla y hallar su relación para poder hallar ese porcentaje de aire teórico. ¿Sí? Conocemos esta que está aquí, es lo que acabamos de hacer. Ahora me falta hallar lo de aquí abajo para poder reemplazar y hallar ese porcentaje de aire teórico y multiplicarlo por 100. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Determinar la reacción ideal. ¿Cuál es la reacción ideal? Pues es el combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y la cantidad de nitrógeno que sale. ¿Eh? Aquí está. El combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y la cantidad de nitrógeno que sale. O sea, esta que entró aquí es igual a la que sale. Y ahora que tenemos que hallar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale M. ¿Sí? Se hace el proceso igual al anterior, entonces balanceemos los átomos de carbono. ¿Cómo haría? 15.7 igual a 1 por B para los átomos de carbono, porque no hay más carbonos aquí en los productos. Ahora para los hidrógenos. $35.6 igual a, donde hay hidrógenos en los productos, aquí, 2 por M. Entonces, 15.6 igual a 2 por M. Y en los del nitrógeno, pues, esto, A por 3.76 por N2 igual a A por 3.76 por N2. Bueno, entonces usted llega y pues tiene aquí esta parte de aquí,
para hallar el valor de A, pues ahí hace las operaciones matemáticas respectivas. Carbono, aquí está lo que dijimos, 15.7, 1 por B. ¿Sí? Los hidrógenos, 35.6 igual a, donde dieron a 2 por M, y pues despejamos ahí. Los oxígenos, 2 por A, igual a 2 por B, más 1 por M. Y los nitrógenos. Entonces siempre el valor de A me tiene que dar el mismo. Bueno, si esto pasa a dividir acá, todo esto que está acá, entonces se cancela este con este, este con este, entonces A es igual a de lo de. Entonces ahí está los carbonos, hidrógenos, oxígenos balanceados, los valores de A, B, M, y reemplazamos. Y esa sería la ecuación ideal de esta reacción de combustión. Entonces miren ustedes, solamente contiene el combustible, el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que no reacciona. Esa es la ecuación ideal. No se involucran los otros, porque ya lo hicimos en la real. Entonces ya conozco aquí la ecuación real balanceada, entonces yo puedo hallar la relación aire-combustible. ¿Sí? Ahí tenemos A, que vale ¿cuánto? 24.6. 32 es el peso atómico del oxígeno, 16 por 2, más 24.6 que vale A, dije que estaba aquí, por 3.76 por 28, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14 por 2, dividido el combustible, que es 15.7 carbonos por el peso atómico del carbono, que es 12, más 35.6 hidrógenos que hay por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Entonces, ahí tenemos los valores con sus respectivos y esa relación aire-combustible ideal me da 26,638. ¿Sí? Miren ustedes que dio mucho mayor que la anterior. El anterior me dio como 13, ¿no? 13,55. Entonces ya tenemos la relación aire-combustible de la real, que ya la calculamos en los pasos anteriores. Ya tenemos la ideal, entonces ahora ahí reemplazamos en porcentaje aire teórico. Conocemos esta, la relación aire-combustible de la real que nos dio 13,55 y la relación aire-combustible de la ideal que lo acabamos de determinar, que me dio 26.638 y eso lo multiplicamos por 100. 50.86. ¿Eh? O sea que aquí, eso quiere decir que 100 menos este valor me está indicando la eficiencia de que hay de quién. Si este valor me da menor de 100. Entonces la cantidad de oxígeno, hay oxígeno deficiente, ¿sí? En defecto de aire. Ya que se necesita meterle a esa cámara más cantidad de aire para que incremente la cantidad de oxígeno y pueda reaccionar todo el combustible. ¿Sí? Eso es. Entonces miren que al comienzo esto se ve largo, pero ya después, a medida que uno hace más ejercicios, esto se vuelve, entre comillas, más sencillo. ¿Sí? Bueno. Ahora ustedes van a resolver este ejercicio solitos. ¿Sí? O sea que tienen como 15 minutos.
Voy a leerlo. Se necesita diseñar una nueva cámara de combustión para realizar un tratamiento térmico metalúrgico en un pequeño horno de fundición. Bueno, entonces se tiene un horno de fundición y se necesita en ese horno pues introducir una serie de materiales en el cual pues tiene que haber una cámara de combustión. Según la normativa de contaminación atmosférica, exige que dicha cámara no supere el 8,6% de monóxido de carbono. O sea que cuando se metan esos productos y por los gases que salen por la chimenea, no debe ser mayor a 8,6 de monóxido de carbono. O sea que ya tenemos uno de los productos. Se utiliza cierta cantidad de combustible. Ojo, aquí es, miren, si usted no lee bien, aquí, como se dice en el argot popular, métela de caminar. Se utiliza cierta cantidad de combustible. O sea que ya no voy a tomar una cantidad de un kilogramo, sino cierta cantidad, o sea, una cantidad X. ¿De quién? Del combustible. ¿Qué combustible es? El gas propano, C3H8. O sea, se va a utilizar X cantidades de 3H8. Como les digo, si usted no tiene en cuenta esto que le está diciendo aquí, usted simplemente tomaría C3H8. Igual a como hemos venido nosotros procediendo en los cálculos anteriores. Pero aquí es muy claro. Que se mezcla con aire seco a una temperatura de 298 Kelvin. Esa es la temperatura a la cual se está mezclando ese gas propano. Siendo la temperatura de salida un 70% en aumento de la temperatura de entrada. O sea que la temperatura que sale por la chimenea es el 70% más caliente de la que está entrando. Entonces sería 298 por punto 70 me daría el incremento de la que está saliendo. Bueno, eso son datos extras que le estoy dando ahí. Determinar A, el porcentaje de aire teórico. Mire, en lo anterior estaba casi de último, ahora viene desde un comienzo. Si posee 5% de oxígeno y 11,5 de dióxido de carbono en los productos de combustión. O sea que este 5% que está aquí no es del oxígeno que entra. Por eso hay que leer hasta el final, porque usted llega y toma esta cantidad de este combustible y le mete aquí el 5% de oxígeno al comienzo, error. Porque ese 5% no es del inicio. Aquí lo dice muy claro. En los productos de combustión. O sea que esa es cantidad de oxígeno que ha sobrado cuando se ha llevado a cabo la combustión, lo que está saliendo por la chimenea. Analice en función del 100% de moles de gases de producto seco, o sea, toda la cantidad de los gases que están saliendo, sin incluir cuando se haga, pues, o sea, toda la cantidad de aire que está entrando, ¿no? Analice en función del 100% de moles de gases de producto seco, o sea, lo que está saliendo sin tener en cuenta, como se dice, en caso de que me pregunten a mí por el porcentaje de dióxido de carbono, de oxígeno, sin incluir lo que me dé vapor de agua. Pero ahí no me lo están pidiendo. La relación B, la relación combustible-aire real, y C, el calor transferido en dicha cámara. O sea, me están pidiendo qué calor es el que hay dentro de la cámara. Entonces, aquí les coloco esto porque ese calor transferido es igual a Q. Q es el calor transferido, es igual a la masa, o sea, la cantidad de combustible que yo estoy ingresando, que puedo tomar 1 kilogramo. CP es el calor específico del combustible, o sea, en este caso del propano, que es igual a 1,005 kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Entonces, se los busqué y se los coloqué ahí para que ustedes, yo sé que no lo irían a encontrar. Entonces, aquí está, simplemente ya tenemos el valor de CP que se coloca aquí, y delta de T es la diferencia de temperatura de salida menos la temperatura de entrada. O sea, aquí la tenemos. Esta es la entrada y la de salida, recuerden que es el 70% mayor. O sea, 2,98 por punto 70, ahí le da un número y ese número se lo suma a
2,98 y entonces esa le daría a usted la temperatura de salida. Entonces esa de salida menos la de entrada le da a usted el delta de temperatura. Y la masa, ¿masa de quién? Del combustible. ¿Qué combustible va a utilizar? 1 kilogramo. Entonces utiliza 1 kilogramo. Entonces ya tiene aquí 1 kilogramo. Se cancela con... aquí están en kilojoules, entonces esos kilogramos los tiene que pasar a kilojoules para poderlos cancelar. Ah, no, aquí están kilogramos, entonces kilogramos con kilogramos se cancelan. Y el delta de temperatura se cancela esto aquí, entonces le daría el calor en kilojoules. ¿Sí? No sé si de pronto me hice entender o no. Sí, reemplazando con las unidades, entonces cada una de ellas le coloca sus valorcitos y cuando cancele, pues se va a dar cuenta que el calor transferido en dicha cámara le da en kilojoules. Y 1 kilojoule es igual a 1000 joules. Si lo va a terminar en julius, que es la unidad de energía en el sistema SI. Y el calor es un tipo de energía. O sea que ese calor transferido se calcula con esta fórmula. M es la cantidad de combustible que yo voy a introducir. Entonces, yo voy a trabajar. Entonces, si trabajo con 1, pues vale eso. Listo. Bueno, muchachos, vamos a trabajar ese ejercicio.